Muy buenas tardes a todos. Sean cordialmente bienvenidos a este seminario de ciberseguridad en las instituciones educativas. Estamos en la temporada 2 y el día de hoy tenemos la sesión 4. Es un gran gusto poder contar con la participación de todos los que se están conectando. Priscila, es un gran gusto conocerte, pero bueno, yo no soy el indicado para presentarte. Es por ello que le doy la palabra a nuestra querida Julia Bernuy, quien organiza y coordina estos seminarios, es una de las responsables de esta Comisión de Cultura en Ciberseguridad, y pues qué mejor que pues contar con un tema tan padre, tan interesante. Yo digo que es un tema tan necesario, pues violencia digital más seguridad de la información, y es por eso que pues maestra Julia Bernuy, quien es colaboradora de este comité ANUY STIC, quien viene del IMAS de la Universidad Nacional Autónoma de México y quien coordina obviamente esta comisión que ya he comentado, pues le cedo la palabra y pues enhorabuena y disfrutemos de una gran charla y mucho aprendizaje. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, maestro José Luis. Sean todos bienvenidos a este webinar a nombre de la Comisión de Fomento de Cultura de la Seguridad de la Información de ANUY STIC. Es muy grato participar en este seminario virtual y en esta ocasión vamos a tocar el tema, como lo acaban de mencionar, violencia digital más seguridad de la información. Sabemos que actualmente nuestra vida física se ha trasladado a nuestra vida digital. Muchas de las actividades, entre ellas la violencia digital, está en él. ¿Sí? ¿Pero qué es violencia digital? Son aquellos actos cometidos o agravados por el uso de la tecnología, plataformas como pueden ser redes sociales, incluso por correo electrónico u otros medios, y que pueden causar diversos daños físicos o emocionales. De acuerdo al informe La ciberseguridad de las mujeres durante la pandemia COVID-19 de la Organización de Estados Americanos de la OEA, durante la actual pandemia se produce un ciberataque cada 39 segundos en el mundo y las mayores víctimas son las niñas y las mujeres. Pero para empezar y quien puede profundizar más este tema, damos la bienvenida a la maestra Priscila Ruiz Guillén. Muchas gracias, maestra, por su apoyo y coincidir en varios espacios. Yo creo que, como bien mencionó el maestro José Luis, es un tema que se debe conocer y se debe tratar, ¿no? Por todo lo que implica. Pero antes de empezar, vamos a dar una pequeña semblanza sobre la maestra Ruiz. Ella es coordinadora legal de derechos digitales de Organización de Artículo 19 en Oficina México y Centroamérica. Es abogada con especialidad en políticas públicas y género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede México, y diploma en Nuevas Tecnologías de la Información y Derecho por la Barra Mexicana de Abogados. Además cuenta con un certificado de Open Source Investigation por la Institute International for Criminal Investigation en La Haya, Holanda. Estuvo como consultora e investigadora para Amnistía Internacional España y actualmente es coordinadora legal para el Programa de Derechos Digitales en Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica. Cuenta con experiencia en litigio estratégico a nivel nacional e internacional en materia de derechos humanos y derechos digitales. Ha participado como representante de peticiones tanto en informes y audiencias temáticas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y ante el Sistema Universal de Derechos Humanos relacionados con la libertad de expresión en Internet, protesta digital, remociones de contenido, tecnologías de vigilancia y violencia digital contra periodistas. Por otra parte, ha contribuido a investigaciones sobre brecha digital de género, inteligencia artificial y su impacto en la libertad de expresión, moderación y remoción de contenido en México, análisis de iniciativas legislativas relacionadas con derechos digitales. Ella tiene una amplia experiencia y antes de cederle la palabra, recuerden que pueden dejarnos sus preguntas en el panel que aparece en la pantalla. Al terminar la presentación, nuestra moderadora dará respuestas. Pues muchas gracias y le dejo el micrófono, estimada maestra. Gracias por su apoyo. Muchas gracias a la maestra Julia y el maestro José Luis por la invitación, a la ANUY STIC y también a Matearret por esta gran invitación y el espacio que han abierto justo para poder tocar el tema sobre violencia digital y también justo esta vinculación que se tiene con la seguridad de la información.
He preparado unas diapositivas y he integrado unos videos justos para que sea de mayor visibilidad y también comprensión sobre el tema. El tema es un poco complejo justo en el sentido de que hay muchos matices, hay varios contextos en los que se da la violencia digital y bueno, ha sido uno de los temas que finalmente se ha estado visibilizando poco a poco. En este sentido, pues ya ha habido varias regulaciones al respecto, pero no basta solamente las regulaciones, sino que también podamos emitir digamos, una perspectiva también de enfoque de política integral en el que incluyamos la educación y la alfabetización digital. Y entre esta alfabetización digital se encuentra lo que es la seguridad digital, ¿no? Que es algo de los elementos y herramientas tan importantes que todas y todos debemos de conocer. Y por lo tanto, creo que es algo que toda sociedad tiene que tener conocimiento poco a poco, justo en este proceso de alfabetización digital, que es importante dentro de nuestras vidas, justo por muchas cosas que han surgido a nivel mundial, ¿no? Desde el uso de nuestros datos, desde la cuestión de privacidad, desde también tecnologías de vigilancia y muchas otras variantes que se ha dado, ¿no? Entonces, primero, me gustaría como ir remitiendo un poco a qué nos referimos con estos conceptos, en qué momento estamos ahorita y cómo surge todo esto, ¿no? Y también al finalizar, pues sí, mostrarles ciertos videos que hemos elaborado en el equipo de Artículo 19, justo en el sentido de poder compartir con todos los usuarios y las usuarias diversas formas o herramientas para poder incorporar la seguridad digital dentro de nuestras vidas. Entonces, me voy a permitir en compartir mi pantalla para poder exponerles lo que a continuación, digo, a ver, esperemos que sí se logre ver. Se ve perfecto. Sí, listo. Perfecto. Primero me gustaría empezar sobre a lo que referimos con qué es una sociedad de la información, porque es importante ir poco a poco ingresando los conceptos, justo para que podamos permearnos y también podamos ir conociendo a qué nos referimos con sociedad de la información, qué son las nuevas tecnologías, qué son las TICs, ¿no? Pero aquí la sociedad de la información es un nuevo concepto que ha surgido justo en el entendimiento de cómo la sociedad se ha ido incorporando poco a poco en esta innovación tecnológica, en este desarrollo de la tecnología y cómo es que también ha participado justo en el sentido de el uso el uso y el desarrollo que se le ha dado, ¿no? La sociedad en sí está entrando o está en este proceso, e incluso yo creo que ya entró en esta sociedad de la información, ¿no? No todos y todas estamos dentro de ellos, obviamente por las capacidades de infraestructura que hay, pero digamos que todos estamos en este proceso de incorporación. ¿Qué pasa con la sociedad de la información? Pues podemos comunicarnos con mayor rapidez, ¿no? A nivel global, con otras personas, conocer las culturas, también difundir nuestras ideas, nuestros conocimientos, tener la posibilidad de hablar de una manera muy rápida mediante la conectividad. Y bueno, también podemos realizar este tipo de webinars y de seminarios que lo que hacen es promover el conocimiento y también obviamente poder difundir lo que es la libertad de expresión. Entonces, lo que hay dentro de esta sociedad de la información es una serie de derechos que finalmente se van visibilizando en este uso de las tecnologías. Aquí me gustaría también ir introduciendo este concepto de red de redes, que también está muy vinculado a esta parte de la sociedad de la información. Simplemente comentarles que Internet no es lo que vendría siendo la única forma en que hay y que existe, sino que debajo de Internet hay muchas otras capas, ¿no? Que nosotros le hemos denominado las 7 capas de este modelo OSI. Y aquí es donde se encuentra prácticamente la arquitectura y la ingeniería que hace y que crea también es parte de Internet. ¿Por qué es importante decirles eso? Porque justo
cuando nosotros o nuestros legisladores o cualquier tipo de poder quisiera realizar algún tipo de regulación relacionado con Internet, no solamente se afecta al usuario o a la usuaria, ¿no?, de Internet, sino que se puede afectar muchas de las capas, de las 7 capas que están íntimamente vinculadas y sin ninguna de ellas, pues el Internet no podría ser posible, ¿no? Y también, obviamente, no podría ser posible las plataformas digitales porque necesitan o requieren de esta, pues de esta red, ¿no? Digamos. En este mismo sentido, pues sí ha habido un boom, digamos, de las redes sociales o social networking sites, que obviamente en las redes sociales, pues ha sido un momento, una plataforma para dar acercamiento entre las propias personas en donde hemos creado nuestros perfiles, ponemos nuestros videos, nuestras fotos, queremos compartir con muchas otras personas nuestras publicaciones, las ideas, y también sirve como un potencializador para otorgarse estos servicios o prestaciones de servicios o bienes, ¿no? Y esto pues justamente ayuda a que la economía del país pueda ir avanzando, ¿no? Entonces, digamos que el Internet es una herramienta potencializadora que nos ayuda para muchas otras cosas, ¿no? Como los que ya había mencionado, pero también justo para nuestra economía. Aquí la pregunta, y es algo importante justo para meternos en materia, es ¿qué fue lo que no se consideró? El Internet, si ustedes luego tienen oportunidad de ir viendo cómo fue la creación del propio Internet, simplemente, o sea, se creó en el sentido de, obviamente, una búsqueda científica, ¿no? Una búsqueda tecnológica de innovación, pero no se pensó y tampoco tenían contemplado qué era lo que se podía, cuáles eran las consecuencias o los efectos que podía traer después, ¿no? Y esto ya lo fuimos viendo a través del tiempo, en el sentido que pues venían como ciertos casos en los que alzaban la mano en sentido de que se les había violentado su privacidad, no había algún tipo de seguridad dentro de la línea, se estaban obteniendo datos personales de manera ilegítima, ¿no? Entonces aquí fue cuando justo los gobiernos comenzaron a tratar de ir regulando este tipo de herramientas en el sentido de poder proteger y garantizar los derechos de todas las personas, ¿no? Internet no sé, o sea, obviamente hay una carta ética, ¿no? De cómo se construye, cuáles serían como los valores fundamentales que se tendrían que llevar, pero bueno, si bien hay una diversidad de sociedades, diversidad cultural y muchas personas que actúan de distintas maneras en Internet, pues no se contempló esa parte. Internet no se hizo para regular, sino se hizo para que haya esta interconectividad, esta interdependencia, esta libertad que fuera abierta y que también obviamente fuera segura para todos y todos, ¿no? Pero simplemente que no se contemplaron ahora sí las acciones posteriores o los efectos que podía causar Internet después, ¿no? En este mismo sentido, como lo había comentado, justo se empezaron a elevar mucho lo que son las amenazas, empezaron a haber intimidaciones a través de mensajes de texto, correos electrónicos, se empezaron a hacer divulgaciones de imágenes, se empezaron a recopilar enormes cantidades de base de datos, se empezaron a realizar algoritmos que justo el objetivo era ir recopilando esta base de datos y entonces se dejó de aplicar este marco de respeto dentro del espacio digital, donde una de las prioridades, ¿no? Que era justo la protección a la integridad y a la dignidad de la persona, ¿no? Nadie tendría que ser señalado o amenazado, intimidado o incluso promover incitación de la violencia hacia una persona o hacia una comunidad o colectivo. Entonces se empezó a maximizar esto, justo no por culpa del Internet, ¿no? Sino que simplemente como sociedad tenemos estas acciones, ¿no? Que se trasladan justo a esta parte de Internet y lo que ha hecho Internet es potencializarlos. Tampoco se han mirado las consecuencias justo en el impacto que ha causado este tipo de violencia que se ha dado dentro del espacio digital
Y estos impactos se refieren tanto a la esfera individual, pero también sus efectos en la esfera familiar o comunitaria, que también podría ser. Y siempre se dice que nunca hay no hay un impacto, ¿no? O sea, lo que sucede dentro de la red se queda dentro de la red. Y no es así, ¿no? Lo hemos visto y hemos sido testigos de los impactos que ha causado la violencia en línea en contra de mujeres y niñas, justo por ya sea cualquiera de los tipos o las categorías que se pueden o han pasado, han surgido, ¿no? Y bueno, esto ha afectado justo en su entorno familiar, ¿no? Hay impactos psicológicos e incluso también en espacios donde se desenvuelve ellas, ¿no? Pues ya sea en el espacio laboral o en el espacio escolar, ¿no? Que también ha habido ciertas consecuencias. Y bueno, entonces es importante aclarar que estas consecuencias se pasan a esta parte, a la vida offline, que es lo que decimos, la vida fuera de línea, que es el espacio físico en el que estamos. Por eso es que uno de los principios que ha regido y varios informes que ha emitido la UNESCO ha sido que justo la parte de Internet tiene que tener cuatro principales variantes, ¿no? Uno que hable sobre accesibilidad, que todos tengamos el acceso a Internet. Una parte ética, que es como justo lo que había comentado antes, que todos podamos tener ciertos valores éticos en el sentido de cómo navegamos, qué decimos, también respetar la dignidad de todas las personas. Otro tercer elemento es la privacidad, que es uno de los más importantes en el sentido de que tampoco puedan ir bajando o vendiendo bases de datos que se obtienen de manera ilegal. Y también la libertad de expresión, que ese es uno de los temas muy importantes que debe de manejar estos principios y que todo gobierno debe de implementar. ¿Por qué? Porque Internet, digamos, o sea, las plataformas digitales y lo que ha dado Internet es que también se pueda dar y se pueda ejercer la libertad de expresión. En este mismo sentido, también encontramos que además de estos principios de UNESCO, se ha establecido sobre la equidad de género en la era digital y habla principalmente de dos cosas importantes. Una que es cerrar la brecha digital y esto se refiere justo a la alfabetización digital de las mujeres y niñas y que puedan acercarse y que tengan el acceso y el uso de esta herramienta. Y otro es que se pueda respetar una vida libre de violencia, ¿no? Y que además se pueda erradicar esta violencia dentro de la línea y que no se pueda y que no se siga ejerciendo. Entonces, estos son como los elementos principales y que han sido principios fundamentales para irse retomando en muchas de las regulaciones o posibles regulaciones que se han dado en iniciativas y que además deben de mirar y verar por estos cuatro principios fundamentales todo gobierno, ¿no? Incorporarlos dentro de sus políticas públicas, incorporarlos dentro de sus regulaciones, incorporarlos en la parte de educación, en la parte de atención, ¿no? Entonces, son principios transversales que se deben de llevar a cabo. En este mismo sentido, estos mismos principios lo que tratan o el objetivo principal es garantizar y proteger los derechos digitales dentro de Internet. Digamos que los derechos humanos que nosotros tenemos también se ejercen o se trasladan a la parte de Internet. Y esto está contemplado dentro de, se ha realizado varios informes por relatores especiales que vienen de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que han hablado sobre la importancia de garantizar, de proteger la parte de seguridad y respetar los derechos humanos dentro del entorno digital. Y estos derechos humanos dentro del entorno digital contemplan también, digo, puse tres temas ahí que tienen que ver con seguridad digital, la privacidad, la protección de datos, pero hay muchas otras variantes, ¿no? Que también se encuentran relacionados dentro de los propios tratados internacionales, los informes y todo como el cuerpo jurídico internacional que ha ido creciendo poco a poco en el sentido de que tienen que realizar esta innovación, ¿no? En los últimos años. Ahora, para entrar al tema, me gustaría como mencionarles cómo surge o cómo se da esta parte de la violencia digital.
digamos que este tema ha sido ya abordado en años anteriores, simplemente que no se había logrado visibilizar, pero ya ha habido varias recomendaciones e incluso informes por parte de Naciones Unidas, incluso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se han visto muy interesadas en ir abordando la violencia digital, simplemente como estudiarla desde una perspectiva de derechos humanos y ver también cuáles han sido los efectos y los impactos que ha causado esta violencia digital exclusivamente a mujeres y niñas, que son uno de los grupos más vulnerables que se ha dado, ¿no? Y donde las estadísticas y donde muchos de los casos, mayoritariamente de mujeres y niñas, se ha dado. Les voy a compartir un video que hemos realizado desde Artículo 19, justo porque también nos ha tocado llevar casos de violencia digital hacia periodistas y defensoras de derechos humanos, que me parece muy importante retomarlo justo en el sentido de poder visibilizar qué es la violencia digital, cómo se va caracterizando, cuáles han sido los tipos, cuáles son los elementos que encontramos dentro de la violencia digital, para después ir abordando o concluyendo cómo podemos desde nosotros protegernos y cómo podemos ir vinculándonos con otras colectivos, con otro tipo de organizaciones que están muy metidas y han hecho investigaciones muy amplias sobre seguridad digital. Entonces, me voy a permitir a pasarles este video. Interconexión, información, protesta, expresión, participación. Son algunas libertades que las tecnologías de la información y la comunicación han favorecido y canalizado desde la última década del siglo XX. El espacio digital se ha convertido en un motor para el ejercicio de nuestros derechos. Sin embargo, también es cierto que las agresiones digitales se han consolidado como una forma para intimidar, infundir miedo y censurar. Estas agresiones son dirigidas principalmente a poblaciones usualmente excluidas, como la de mujeres y niñas. Para dar solución a este tipo de prácticas, es primordial visibilizar e identificar qué es violencia en línea contra las mujeres. Las organizaciones luchadoras Social Tech y APC han identificado 13 formas de agresión. Algunas de ellas son abuso sexual relacionado con la tecnología, ejercicio del poder sobre una persona a partir de la explotación sexual de su imagen o cuerpo contra su voluntad, ya sea por un beneficio lucrativo o de otro tipo, monitoreo y acecho, vigilancia constante a la vida en línea de una persona, suplantación y robo de identidad, uso o falsificación de la identidad de una persona sin su consentimiento, acceso no autorizado, ataques o restricción de acceso a las cuentas o dispositivos de una persona, omisión por parte de autoridades, falta de interés, reconocimiento o menosprecio por parte de autoridades, intermediarios de Internet, instituciones que pueden regular o sancionar la violencia en línea. Pongamos un ejemplo. Imagínate que una mujer periodista publica una investigación que es crítica e incomoda a algún grupo de poder. Tras su difusión en redes sociales, la periodista enfrenta expresiones discriminatorias desacreditándola con tintes violentos, cuestionando sus capacidades por ser mujer. Pronto, comienzan a hablar y viralizar material sobre su vida sexual. Recibe amenazas de muerte y de violación. Todo esto provoca que ella se autocensure y deje de ejercer el rol social que tiene como investigadora y comunicadora de asuntos que nos interesan como sociedad. Su ejercicio de la libertad de expresión se ve inhibido a causa de la violencia en línea. Su silencio se convierte en una voz ausente en el debate público, una voz perdida en el ejercicio democrático. En México, se ha adoptado la política de criminalizar la conducta mediante iniciativas penales, como en el caso de difusión de imágenes sexuales sin consentimiento. Sin embargo,
Esto conlleva el riesgo de vulnerar la libertad de expresión, pues la redacción de las mismas es vaga y amplia, lo que puede dar pie a la censura injustificada. Además, tampoco considera obstáculos estructurales como un sistema saturado, la impunidad, corrupción y la poca o nula formación en materia de violencia de género y derechos digitales por parte de instancias de impartición de justicia. Ante esto, artículo 19 considera que las medidas penales pueden ser desproporcionadas e inhibir el ejercicio de la libertad de expresión. La medida penal debe emplearse como última opción por sus limitantes para brindar justicia a las mujeres. Se tiene que partir de una política social de prevención y educación. En circunstancias particulares se deben aplicar sanciones mediante la vía civil, las cuales suelen ser más ágiles y menos revictimizantes. El gobierno mexicano puede y debe trabajar en colaboración con distintas instituciones nacionales e internacionales que trabajan en la divulgación, educación y prevención para erradicar todas las violencias contra las mujeres y niñas. Hacemos un llamado a que las plataformas digitales desarrollen formularios de denuncia más transparentes, con categorías más específicas para poder cuantificar y visualizar los tipos, frecuencia y magnitud de las agresiones. Es necesario emprender acciones para atender la violencia en línea contra las mujeres, utilizando una metodología que señale variables económicas, geográficas, etnográficas, raciales y que reconozca los estereotipos discriminatorios a las mujeres que deciden empoderarse y expresarse a través de plataformas digitales. Bien. Lo que es importante ir abordando dentro de cuáles han sido las causas que se dan de violencia digital, no es que criminalizáramos como al Internet ni a todas las 7 capas que hemos visto, ¿no? Sino más bien es este uso desproporcionado que se ha dado por parte de dispositivos o por parte de la tecnología de información y comunicación, especialmente dirigido hacia mujeres y niñas. ¿Y qué pasa aquí? La situación es que hay una propagación sistemática, digamos, de la violencia hacia mujeres que no es de hace 3, 4 años o 5, sino que ya viene desde hace mucho tiempo atrás. Y lo que hemos localizado, lo que se ha visto de que esta violencia se ha dado es por diferentes matices, ¿no? Y que se da dentro de diferentes espacios. Se ha dado espacio dentro de los espacios laborales, se ha dado dentro de los espacios escolares, se ha dado en espacios comunitarios, ¿no? Y que se ha dado esta violencia, ya sea verbal, ya sea física, se ha dado una violencia emocional, ¿no? Entonces, todo esto, digamos, que cuando vino la innovación o el boom, digamos, de Internet, el boom de las plataformas digitales, lo que hizo fue que esta violencia que jamás o que no se pudo atender de forma adecuada, lo que hizo y que se sigue reproduciendo fue utilizar estos medios de los TICs para poder reproducirla, ¿no? Entonces, seguimos reproduciendo exactamente lo mismo. Yo digo que es un espejo, ¿no? Está el espacio físico y está el espacio digital. Y es exactamente la misma cosa que ejercemos, o la violencia que se ejerce en el espacio físico se traslada a este espacio digital. Reproducimos los mismos estereotipos en la parte física y se reproducen en la parte digital. Cuando reproducimos discriminación, racismo, cuando realizamos distinciones sobre sexo, edad, etnia, eso es algo culturalmente o acciones que ya se habían llevado anteriormente y que simplemente se están trasladando, ¿no? Obviamente los impactos, sí es importante decir, los impactos son distintos, son diferenciados, depende mucho en el contexto en donde se encuentra y el tipo de plataforma, incluso también de dónde proviene, ¿no? Si es dirigido hacia un grupo étnico, dirigido hacia un grupo religioso, entonces es muy variante, pero sí quería poner en claro que es este traslado que se da al espacio digital. Obviamente se han construido muchas definiciones y conceptos
pero lo que es importante retomar es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que justo retoma, aunque no hay una definición exacta de lo que es violencia digital dentro de la convención, sí lo que hace es definir qué es la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y cómo se han trasladado a esta sociedad de la información. Entonces, justo lo que retoma la convención es de que se siguen los mismos patrones culturales, patriarcales, se siguen los mismos estereotipos, se siguen los mismos roles, ¿no? Y lo que ha causado es que se traslade o mediante el uso de estas tecnologías se potencialice esa violencia, ¿no? Y por lo tanto lo que hace esta convención también dentro de sus artículos es poder, pues sí, que haya, que se pueda los propios estados atender erradicar y prevenir, ¿no? Este tipo de violencia. La violencia de género sí es importante retomarla como un problema público. Es un problema público en el sentido de que se ha dado a nivel global, es de emergencia, es una problemática global que todas las sociedades han estado e intentan ver la forma de cómo abordarla de una manera en que puedan integrar algún tipo de política integral que no solamente penalice, sino que también atienda la propia violencia. También lo que habíamos hablado muchos de los relatores, tanto de Naciones Unidas como del sistema interamericano, han desarrollado investigaciones justo en relación a la violencia digital, retomando otros estudios que se han realizado por la Broadband Commission, que es una de muchas otras que también han realizado investigaciones en relación a esto, y justo retomando la recomendación de retomar esta problemática, de visibilizarla, de entenderla, de matizarla, ¿no? Y también otra de las cosas de por qué es un problema público es justo por los grados y los tipos de violencia que se dan dentro del espacio digital. O sea, se ha visto el impacto fuerte que ha causado a niñas y mujeres, ¿no? Y que han determinado que existen estudios que 1 de cada 3 mujeres ha experimentado alguna forma de violencia en su vida, incluida esta parte de violencia en niños. Como les había comentado, sí hay varios informes en el sentido de que han visto la importancia de ir abordando esta problemática. La relatora especial de mujeres de Naciones Unidas justo hizo una aproximación en el sentido de saber cómo entender la violencia digital. Y aquí me gustaría citar, dice, se extiende a cualquier acto de violencia de género contra la mujer comprometido, asistido o agravado en parte o totalmente por el uso de las TIC, como son los teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, internet, plataformas de redes sociales. Obviamente no es algo que sea exclusivo, no está limitado, pero sí es importante poderlo ver, ¿no? Y otra de las cosas es que está justo vinculado, ¿no? Esta definición está vinculado a lo que hemos visto y lo que hemos documentado en el sentido de cómo se enfrentan mujeres, niñas, adolescentes y cómo experimentan la violencia digital. Y esto hemos encontrado que ha habido varias consecuencias, ¿no? O sea, aquí expuse solamente algunas de ellas. Uno es el señalamiento público que se da dentro de redes sociales y que obviamente luego se traslada a este espacio físico. Y en el espacio físico, pues, ha sido muy difícil poder acceder a instancias de procuración de justicia. Obviamente, digo, ha habido varias reformas, seguramente a ustedes las han de conocer y saber, en el sentido de que se puede ahora, pues, realizar algún tipo de denuncia en específico, pero aquí, lamentablemente, no se tomó la violencia digital como un delito, sino que más bien fue la difusión no consentida de imágenes con contenido íntimo, ¿no? Que esto es algo que solamente se enfocan muchos de los códigos penales en varios estados y ahora a nivel federal, ¿no?
Tampoco contemplan esta investigación expedita, que es algo que no solamente Artículo 19, sino otras organizaciones que dan el acompañamiento a mujeres, a jóvenes y a niñas que han pasado por este tipo de situación, pues no logran una reparación adecuada e integral, ¿no?, sobre lo que ha sucedido. Y lo que ha pasado es que hay una exposición de riesgo inminente que ha sido reiterante, ¿no?, a todas las víctimas de violencia digital, que se traslada a la parte offline o la parte del espacio físico. Entonces, no solamente tienen que lidiar con todas las reproducciones y todo todo el almacenamiento que se está dando, incluso todos los señalamientos públicos en las redes sociales, sino que también tienen que lidiar con lo que hay afuera, ¿no? Que muchas de ellas son acosadas, son intimidadas, incluso ha llegado a extremos de que son hasta vigiladas, ¿no?, fuera de sus espacios donde ellas se encuentran, ¿no? Entonces, sí es de alto riesgo, pero no se ha podido mirar ese tipo de situaciones. Bueno, ya habíamos visto en el video, pues hay diferentes categorías, hay 13 tipos, que son algunas de las que manejan luchadoras, SocialTIC y APC, que son organizaciones también que han dado este acompañamiento. Aquí puse solamente algunas que me parecen importantes, que es el hackeo, que ahorita lo vamos a ir viendo, la suplantación de identidad, el acechamiento, la vigilancia, hostigamiento, acoso, reclutamiento para actos ilícitos y distribución maliciosa. Que muchos de estas formas han sido mucho más visibles en tiempos ahorita en el que estamos de pandemia, porque se ha potencializado justo el uso de estas tecnologías, ¿no? Y hay otros, ¿no?, que es la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, difamaciones, ¿no?, descalificaciones, hay incluso violaciones a la privacidad que tienen que ver mucho con la parte de vigilancia. Ha habido discursos, bueno, aquí le ponen como discursos de odio misógenos que han estado también reproducidos. Violencia sexual, que es muy común que se dé dentro de la violencia digital. Y el doxeo, que también es muy preocupante porque justo en el doxeo es cuando retoman, o el doxing retoman mucha de la información personal de la sujeta y lo que hacen es irla reproduciendo y amenazándolo con esa, ¿no? Bueno, otra de las cosas que es importante luego ir retomando es sobre lo que ha dicho el UN Broadband Commission of Development, que este es un grupo de trabajo que ha tratado de ir retomando varias de las perspectivas de los enfoques de Naciones Unidas y otras organizaciones. Y lo que hace es como hacer esta separación o división en lo que sería violencia y lo que sería como esta parte digital. Y de la violencia, pues sí ha retomado justo lo que habíamos visto de CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de toda la violencia hacia mujeres, y ha dicho que, o sea, la violencia en sí hacia las mujeres está basado, ¿no? Y aquí leo, todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad. Y luego hace un segundo, digamos, una segunda definición que habla sobre el ciber, ¿no? El cyber. Y el cyber se refiere justo a, porque ahora todo lo que le queremos poner ciberacoso, ciberespacio, o sea, hay toda una tendencia de ir poniendo todo ciber, pero sí es importante como determinar a qué se refiere y es usado justo para ubicar las diferentes maneras en que Internet puede exagerar, magnificar e incluso transmitir un abuso, lo que da un espectro de ejercicio de conductas reiteradas de hostigamiento en línea. O sea, es prácticamente lo que habíamos hablado, que este uso de
las TICs hace, ¿no? En maximizar y potencializar muchas de las cosas, ¿no? Y en términos, digamos, de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, pues ha sido uno de los elementos primordiales en los que se ha potencializado este tipo de violencia y que no se ha podido manejar o adaptar de manera, digamos, eficiente en poder erradicarla o poder tratar de encontrar justo algún tipo de soluciones para parar este tipo de fenómeno. Bien, ¿cómo podemos identificar la violencia digital? Puse solamente algunos de los 3 elementos que podemos ir identificando, pero lo primordial es que surge de algún tipo de plataforma digital. Obviamente las que conocemos son las grandes, ¿no? Ya Facebook, Google, Twitter, pero pueden ver otras plataformas, ¿no? De otros lugares, ¿no? Otras creaciones que finalmente ahí se puede realizar la divulgación, pero también se hace a través de mensajería, ¿no? Como hemos visto la mensajería dentro de WhatsApp, Telegram, esas que conocemos. Se pueden hacer justo también en reproducciones de videojuegos y ha habido casos en que hay una incitación una incitación al odio, ¿no? Y de violencia hacia mujeres cuando, digo, nada más como para poder contextualizar, pero los videojuegos es de quién puede despedazar a una mujer de manera rápida o incluso hasta actos de simulación de violaciones, ¿no? Entonces, este es como uno de los principales elementos. También es importante ir ubicando cuál es el contexto, la situación, la relación, digamos, el contexto situacional es en dónde se lleva a cabo, cuál es la región, ¿no? Si es posible ubicarla. Usualmente, cuando tenemos estas entrevistas con mujeres que han pasado por este tipo de situaciones, tratamos siempre como de ir ubicando cuál es el contexto en la región, cómo se mueven los actores, por qué, un poco conocer la historia de vida y vinculada justo al desarrollo que ella da dentro de su ámbito familiar, dentro de su ámbito laboral, si es que está escolar e incluso dentro de la sociedad, ¿no? Y otra de las cosas que se ha visto, que se ha podido identificar es estas expresiones de violencia, que pueden ser cualquier tipo de expresiones, o sea, esta parte de incitación de odio que es justo dirigido a cometer algún tipo de violencia hacia la mujer, ¿no? O sea, y estas expresiones pueden ser distintas. Entonces, sí es importante como mirar esta pluralidad, ¿no? Que en los casos y en cada una de las víctimas, porque puede ser diversa dentro de estos ámbitos. Y además, pues muchas de las expresiones pueden ser también distintas. Obviamente, al existir este factor como las TICs son lo que hace que potencialice la violencia en línea, ¿no? Entonces, sí es importante ir ubicándolo. Obviamente puede ir variando en el sentido del caso que se vaya a ir viendo. Digamos, me gusta mucho esta nube porque justo pone varias de las categorías o digamos de los tipos de violencia digital. Está el ciberacoso, pero también está una variante que también es el bullying, está el grooming, está el sex. Bueno, digamos que el sex tiene también uno de los derechos, pero luego podemos ir abordándola. Y bueno, esto también implica una cuestión de ciberseguridad, que en este caso es de seguridad digital, que es importante justo para reducir este marco de tipos de violencia digital, ¿no? Entonces, digamos que no hay no hay un caso que quepa solamente en acoso, sino que se puede variar muchas otras cosas en lo que puede ser también acoso, pero también puede presentarse una intimidación, también puede presentarse algún tipo de acecho. Entonces, lo que se trata de hacer es sí tener estas categorías, no para que sean limitativas, ¿no? Sino que también simplemente las podamos visibilizar e ir integrando, pero digamos con esta salvedad que se pueden
mover y pueden interactuar dentro de ellas mismas, ¿no? Como lo había dicho, depende mucho del caso y depende mucho de lo que se vaya viendo. Algunas características especiales relacionadas a la violencia digital. Sí, lo que habíamos dicho es que se propaga justo mediante la comunicación, ¿no? Por medio del uso de las TICs, ya sea de dispositivos, se reproduce en varias plataformas digitales, se hace un uso ilegal, ¿no? Justo con el propósito, con el objetivo de acceder a esta manipulación y distribución de la información privada. Algunos de ellos, obviamente, una de las características es de que se empieza como hay difusión de esta información privada, pues se empieza a emitir esta vigilancia, ¿no? Y esta vigilancia va dirigida justo a la víctima, ¿no? Y en ocasiones lo que hacen es o ingresar dentro de sus teléfonos por malwares maliciosos, ¿no? Para ir viendo lo de dónde está su ubicación, o incluso pueden ir presentarse físicamente en el lugar donde están, ¿no? Porque saben perfectamente en dónde se encuentran y realizar este tipo de vigilancia. Otro es que mediante el uso de la tecnología, igual se hace esta difusión, ¿no? O propagación para ir promoviendo la violencia hacia las mujeres. Es muy fácil porque todo el mundo, digamos, los que tenemos acceso a Internet, podemos ir viendo cómo se va propagando esta violencia. También es utilizado para denigrar. Justo una característica muy especial ha sido para denigrar, manipular, amenazar y ir revictimizando a las personas o a las mujeres, niñas, adolescentes que se encuentran en este supuesto. Y otra de las características importantes y que no es aplicable a todos, pero es el uso del anonimato dentro de la web. Digamos que el anonimato es parte de un derecho, simplemente que se hace un uso, digamos, irresponsable de este anonimato, ¿no? Y lo que hacen es que tratan de no dejar huellas o no ser detectados para que no sean procesados en algún tipo de investigación. Bien. Aquí rápidamente voy a pasar sobre diversos conceptos que se han realizado en muchos países, especialmente en la Unión Europea, pero han contemplado, por ejemplo, el ciberbullying o el ciberacoso, que son interdependientes, no son iguales, pero son interdependientes y como lo había dicho, se da dependiendo del caso, pero han sido estudiados desde un concepto o desde un contexto de investigaciones anteriores, ¿no? De lo que es el bullying y cómo se ha propagado dentro de los espacios escolares y cómo ahora esto se ha trasladado al espacio digital. Otra ha sido el cybercrime, que es más bien como el ciberdelincuencia, ¿no? Que ha sido retomada por Naciones Unidas, ¿no? Justo para ir sistematizando cuáles han sido los crímenes que se han cometido en el espacio digital, y lo que han hecho es como que realizado colaboraciones para ir ubicando cuáles han sido los más recurrentes, cuáles se tendrían que perseguir, cuáles tendrían que ser de colaboración con otros estados, ¿no? Entonces han estado viendo esta actividad criminal que se ha dado dentro del espacio digital. Está también lo que se conoce como el cyber trafficking, que esto es más hacia la trata de personas dentro de espacios digitales o que se propagan dentro de espacios digitales, y ha sido justo retomada por la Convención de Budapest, que también ha hecho un enlistado de 14 cibercrímenes o ciberdelincuencias que ellos han retomado a través de este uso, ¿no? Está también lo que es la pornografía infantil en línea, que no es algo nuevo, sino que es algo que se ha potencializado, ¿no? Y que también está dentro de este convenio de Budapest. Es importante, bueno, a los que están interesados ir profundizando en estos temas, porque día a día se están discutiendo, innovando, incluso adhiriendo nuevos delitos que están relacionados. Obviamente, nosotros dentro de nuestros códigos penales tenemos un delito que es de pornografía, en contra de pornografía infantil,
Y bueno, o sea, aquí la única cuestión es de que, digo, no está matizado hacia la parte digital, pero, o sea, sí es perseguible. Entonces, sí, o sea, un poco de un panorama muy general de lo que hay. Esta es otra de las 6 categorías. Esta es exclusivamente del Violence Against Women Network. Es una coalición, ¿no? Que ha estado muy enfocada hacia el estudio de violencia digital de género. Y ellos han hecho una categoría que me parece muy importante, que ya lo habíamos visto anteriormente, que es, por ejemplo, aquí manejan lo que es el hacking o el hackeo. Y bueno, aquí puse un ejemplo, no, o sea, ya para no leer como todo, pero un ejemplo es cuando el que es el supuesto agresor empieza a conseguir contraseñas de la víctima, ¿no? Para ir modificando su información. Y lo hace mediante el uso de las tecnologías, pero lo obtiene de manera ilegal y de forma no autorizada. La suplantación, que también es uno de las acciones mucho más reiteradas, ¿no? Que justo es quien asume esta identidad de la persona y que dice que, bueno, y está ejerciendo, la está viviendo dentro de la línea, ¿no? Como si fuera ella, aunque no se ha dado cuenta. Y justo, bueno, tiene un propósito específico, ¿no? Ya sea que quiera acechar a la víctima, o incluso solamente ir accediendo a la información, ¿no? Para avergonzarla o para exponerla, ¿no? E incluso para decir, sí, como denigrarla de cierta forma. El acechamiento, que también es otra de las categorías que se ha utilizado, justo en el sentido de ir monitoreando las actividades, ¿no? de las personas. Está el hostigamiento, el acoso, el reclutamiento, que usualmente se hace sobre víctimas potenciales. Hubo un caso bueno, no un caso, pero varios casos, en las que ya ven que hay a ciertos grupos en Facebook que puedes encontrar o que te vinculan con si estás buscando trabajo, ¿no? O algún espacio laboral donde puedas ir y presentar tu currículum. Y muchas de las víctimas se presentaron, pero pues o eran violentadas, sufrían de robo, e incluso algunas pasaron por eventualidades muy fuertes. Y también está esta distribución maliciosa, que es lo que les había comentado, que es mediante el uso de tecnología, justo con el propósito de manipular y distribuir, difamar información de manera ilegal sobre alguna víctima. Hay muchas cosas por hacer. La verdad es que no me quiero detener para poder ir a avanzar en la parte de seguridad digital, pero sí hay muchas cosas que hacer. Justo conocer los impactos los impactos diferenciados que han causado la violencia digital, la atención de protocolos, falta mucho acceso a la justicia, la debida diligencia en cuanto a las integraciones de la investigación, reparaciones integrales del daño, políticas integrales justo para la eliminación de cualquier tipo, forma de violencia en mujeres, incluyendo esta misma. Bien, entonces entramos a esta otra que está muy relacionada con la parte de violencia digital y es, bueno, ¿cómo nos podemos proteger? Y es muy importante, es un tema muy amplio, pero a la vez muy importante en el sentido que podamos conocer cuál es a qué nivel estamos de nuestra seguridad, ¿no? Por eso es importante ir realizando una evaluación de estos factores de riesgo que nosotros creemos que nos puede poner en riesgo y puede visibilizar nuestro actuar y que además, pues, digamos, no queremos llegar a este tipo de efectos o consecuencias, ¿no? Y en ese sentido, pues sí tenemos que ver cómo estamos utilizando nuestros dispositivos, ya sea computadoras, teléfonos, tabletas, incluso cómo navegamos, cómo abrimos los correos. Es una variedad de elementos
¿no? Que tienen y que están relacionados justo con la evaluación de riesgo, pero también y sobre todo con la seguridad digital. Y esto es importante para saber qué es lo que queremos. Pues queremos proteger nuestra información, queremos proteger nuestra privacidad, queremos también proteger nuestros videos, fotos, cualquier tipo de información que podamos tener, no solamente dentro de nuestras computadoras, sino también dentro de las redes sociales. Entonces hay herramientas disponibles que son importantes que podamos irlas abordando y que también las vayan conociendo poco a poco. Esto se llama una seguridad integral en lo que respecta a esta seguridad digital. Y artículo 19, en colaboración con una organización que se llama Tierra Común, hemos desarrollado herramientas, infografías, ¿no? Justo relacionados en tener esta seguridad integral, ¿no? Que lleva también la parte digital, pero también la parte física, ¿no? Entonces, todas las personas, usuarias, pueden tener acceso a estas. Aquí voy a mostrar algunas de ellas, justo para poder ir entrando que considero como temas importantes para abordar ya sea suplantaciones, phishing y otros tipos de herramientas que nos puedan ir dando justo para salvaguardar nuestra vida digital, ¿no? Pongámoslo de esta forma. Es importante tener un plan, ¿no? Este es algo que es relevante, tener un plan de seguridad, que es, y ver las evaluaciones de riesgo, ¿no? ¿Qué quiero proteger? ¿De quién lo quiero proteger? ¿Qué tan probable es que necesite protegerlo? ¿Cuáles son las consecuencias si no logro protegerlo? ¿Qué tanto esfuerzo quiero dedicarle para evitar estas consecuencias? Entonces son preguntas que justo nos ayudan para ir evaluando estos riesgos digitales, ¿no? Y ver qué es lo que necesitamos. Si queremos salvaguardar nuestra información, bueno, quizá tenemos que emplear una herramienta que se llama la encriptación. Si queremos navegar de manera segura, digamos, de manera segura y que no estemos siendo localizados, digamos, de manera anónima, pues entonces quizá tengamos que utilizar una herramienta que se llama Tor, ¿no? Entonces son cosas que podemos ir integrando a nuestro día a día y depende mucho en las necesidades que cada una y uno tenemos. Aquí me gustaría presentarles este video sobre lo que es phishing, porque es uno de las acciones más reiteradas que se ha dado últimamente, y me parece importante que puedan conocer más y ver de qué manera también se puede salvaguardar nuestros datos, ¿no? Y no abrir correos, que es importante no abrir correos cuando no sabemos de dónde vienen, porque puede haber, o sea, nos pueden mandar algún tipo de distribución maliciosa de un software o demás. Entonces sí es importante saber y conocer qué es el phishing. Hola, Julia. Hola. ¿Qué tal el regreso a la oficina? Bien. Oye, no te vas a robar ninguno de mis libros, ¿eh? Los tengo bien checaditos, desde aquí los estoy viendo. Uy, pues a ver si cuando regrese siguen allí. Ay, qué chistosito. Oye, mejor dime, ¿cómo vas con el artículo? ¿Quieres que le dé una leída? Bien. Te mandé yo el mío. Dame retro, ¿no? A ver, me acaba de llegar. Déjame lo checo. Espera, ¿me acaba de llegar esto? Es de un contacto del Old York Times. Necesitan un corresponsal en México y Centroamérica. Me quieren entrevistar. Y me pagan el avión y todo. ¿Aplicaste alguna vacante? No. ¿Conoces a alguien de ahí o tienes tu perfil en alguna red social de empleo? No, ni idea, ¿eh? Ni siquiera estaba buscando trabajo. A ver, enséñame el correo. Si quieres le doy clic. Espera. Es phishing. ¿Y qué es eso? Te están estafando. No es un correo del Old York Times. Ah, ya te dieron celos. No, para nada. Te explico. Phishing es un método de ingeniería social. Busca engañar a las personas para obtener información personal o bien infectar un dispositivo tecnológico.
atrae a las posibles víctimas lanzando un anzuelo, justo como este correo que acabas de recibir. Se hace pasar por alguna compañía conocida y confiable, un banco, tu compañía de internet, una tienda en línea, un servicio de streaming de contenido de video o incluso un amigo o un colega. ¿Cómo lo hacen? Te piden que le des clic al link. Ese te lleva a una página idéntica a la genuina y te van a pedir que ingreses datos personales. Podrían solicitarte la contraseña de tu cuenta de correo o de banco, o también hacerte descargar un archivo adjunto que puede contener un virus que infectará tu dispositivo. ¿Para qué lo hacen? Pueden vender la información que te roben, iniciar sesión en tus cuentas, realizar cargos económicos o infectar e intervenir equipos de cómputo y dispositivos. Ah, ya me habían llegado antes correos así. Según esto, un millonario de Medio Oriente quería hacerme unas donaciones. Ah, pero este correo tenía mi nombre y aparte saben que soy periodista. ¿Cómo? Los estafadores lanzan millones de anzuelos cada día y siempre hay presas que lo muerden. Pero hay un tipo de phishing más especializado que va dirigido a algún usuario o usuaria en específico, en este caso tú. Buscan información sobre ti en redes sociales, en cualquier información pública disponible en la red y pueden mandarte correos personalizados e incluso realizar llamadas. Entonces, ¿debo cerrar mis perfiles y mis cuentas? No, pon atención a algunos detalles. Te piden información confidencial o datos personales. Estás esperando un correo. Conoces al remitente. Te piden descargar o ejecutar archivos o links sospechosos. Algunos correos maliciosos contienen errores de gramática u ortografía que las cuentas verificadas no cometerían. Revisa si es una página legítima, aunque se escriba parecido, pueden ser dos cosas totalmente distintas, con que cambie un solo número, una letra o la terminación, en lugar de .com, .net. Oye, ¿y cómo me protejo? Si las plataformas lo permiten, activa la verificación de 2 pasos para ingresar a tus cuentas. Instala y actualiza un antivirus. Respalda tu información. Cambia regularmente tus contraseñas. Revisa la URL de las páginas a las que ingresas. Debe iniciar con HTTPS y tener un candadito como este. Ponte buzo y no muerdas el anzuelo. Por poco y caigo. Pero, aunque fuera real, ni siquiera tendría ganas de subirme a un avión en estos tiempos. Ay, no te hagas. Oye, en lo que te hablan de verdad del Old York Times, Listo. Pues este es como una de las cosas que ha sucedido justo últimamente, el phishing, que es muy común, entonces sí es algo que recomendamos que hay que estar ahora sí atentos y atentas a los correos que recibamos, ¿no? Y ir identificando como estas cosas que nos marca el video, ¿no? Si termina en .com, si es .net, si tiene el HTTPS con el segurito, ¿no? Son cosas que es importante irlas ubicando, ¿no? En este sentido. Yo no quiero pasarme, pero no sé, Julia, si voy bien de tiempo para continuar. Sí, adelante, adelante, Priscila. Perfecto. Bueno, otra de las cosas y sugerencias que hemos dado es justo la generación y gestión de contraseñas que tienen que estar seguras. En este sentido, muchos de nosotros establecemos contraseñas que podamos recordar muy fácilmente, como nuestra fecha de nacimiento, el nombre de nuestro perrito o animal, o cosas que sean simples, ¿no? Pero pues es muy probable que este tipo de contraseñas no nos ayuden y al contrario puedan acceder muy fácilmente a nuestra información. Por eso justo recomendamos que la contraseña sea con caracteres alfanuméricos, ¿no? Que también podamos ir recordando, o también podemos utilizar otras herramientas para ir guardando nuestras contraseñas. Uno que recomendamos mucho es Keepass, que Keepass es si lo buscan luego y quieren instalarlo, guarda este tipo de llaves y obviamente tienen que poner la contraseña para poder acceder a la llave, y esta a su vez ponerla en el dispositivo que queramos, ¿no?
Entonces, bueno, aquí una de las sugerencias de las contraseñas es frases de 4 o más palabras que tengan más de 12 caracteres, que se pueden combinar entre números, mayúsculas y caracteres especiales. Y justo lo que había comentado, evita utilizar información personal como nombres o fechas. También otra de las, de los tips que damos en cuanto a seguridad digital es la seguridad y confianza en mensajería instantánea, ¿no? Entonces, debemos de conocer qué tipo de mensajería instantánea estamos utilizando, ¿no? Lo que son las mensajerías instantáneas es que permiten enviar y recibir mensajes, imágenes, audios, de voz, videos, varias cosas. Entonces también es importante que conozcamos cuál es la mensajería instantánea que más nos ayuda a proteger nuestra privacidad y si es conforme a lo que yo necesito, ¿no? Entonces, algunos de los riesgos que hemos visto, ¿no? En comunicarse por mensajería es que obviamente hay robo, ¿no? De los dispositivos y de los datos, hay vigilancia, hay acosos y extorsiones, falsificación de identidad y espionaje. Entonces, derivado de estos riesgos, sí creemos importante que puedas ir adaptando medidas de seguridad que sean efectivas, que estén de acuerdo a tu vida, a lo que tú necesitas. Usualmente lo que nosotros siempre recomendamos son las mensajerías con cifrado. Está Signal, que es una que está de extremo a extremo el cifrado. Y está también WhatsApp, que es bueno, son 2 mensajerías que son como muy populares, ¿no? Otra de las cosas, si queremos tener algún tipo de conferencia en el cual solamente queremos estar 4 o 5 personas y que no se sepa qué es lo que estamos conversando, se puede hacer desde una plataforma que se llama Jitsi. Jitsi es otra que otorga estos servicios de videollamadas y es muy segura, ¿no? Se puede crear de manera fácil y, digamos, puede ser utilizado. En el caso de Telegram, o sea, solamente tiene el cifrado de extremo a extremo solamente cuando activas el chat secreto, ¿no? Si no lo activas, entonces no tiene este cifrado. Los que sí podemos como cerciorar qué ha pasado o que sí tienen es Signal y WhatsApp, ¿no? Esto, si ustedes están interesados en conocer más o tener información sobre qué tipo de mensajería pueden utilizar, está SocialTIC, ¿no? Que es una organización que justo se dedica exclusivamente a salvaguardar la seguridad digital, ¿no? Y da muchos consejos, hace muchos análisis respecto a eso, hace comparaciones y creo que muchas de sus infografías que ha publicado son bastante claras y bastante entendibles en ese sentido para todo el público en general, ¿no? Entonces pueden meterse a la página SocialTIC para poder encontrar más información respecto a eso. Ahora, relacionado con la aplicaciones seguras para las mujeres, hay un sinfín de aplicaciones, todo el tiempo hay, y la verdad es que desafortunadamente nada más si vemos que una aplicación, ¿no? Nos viene bien, la bajamos, ¿no? La descargamos sin saber qué es lo que estamos descargando, sin saber qué tipo de datos estamos compartiendo, sin conocer los términos y condiciones que manejan las aplicaciones y también sin conocer pues qué cosas son lo que se está llevando en sí la aplicación, ¿no? Entonces, y también qué tipo de, o sea, si se está almacenando información que también nosotros estamos ingresando dentro de estas aplicaciones. Usualmente los tipos de aplicaciones que han descargado más las mujeres han sido obviamente redes sociales, que es el top número 1, videoconferencias, citas, transportes, redes de apoyo, están los de seguimientos a menstruación, seguimientos de embarazo, algunas aplicaciones de físicas, ¿no? Como yoga o para correr, ¿no? Entonces, sí es importante que entendamos qué cosas o qué tipo de aplicaciones son las que estamos descargando y qué son lo que finalmente se está llevando, ¿no? También la aplicación.
Dice, entre los riesgos de estas aplicaciones pueden afectar directamente a las usuarias, está la vulneración, ¿no?, en la seguridad del sistema, acceso de personas no autorizadas, ¿no?, información que no se encuentra cifrada, obviamente también la venta de datos que están siendo recabados en el momento en que nosotros ingresamos, todo lo que comemos, lo que hacemos, cuánto hacemos de ejercicio, en la ubicación, ¿no? La falta de precisión de información, exposición historial sexual y de salud, eso es muy común, especialmente en las aplicaciones de menstruación, embarazo, y también las que para salud física y demás, como la que habíamos dicho, yoga, o la de estos de correr, de deportes. Y bueno, obviamente información que no está cubierta por leyes de confidencialidad médica. Las recomendaciones que damos es, sobre todo, si es un proceso largo, pero también colectivo, en el sentido de que podamos acercarnos a aquellas personas, ya sea que tengamos más confianza en el sentido de ver si nos pueden ayudar, ¿no? Obviamente que tengan conocimiento sobre seguridad digital, y también hay otros colectivos que así lo hacen para ver o sea, justo para que nos ayuden a ir viendo qué tipo de herramientas podemos ir aplicando, si efectivamente violenta algún tipo de privacidad, si estoy o no de acuerdo a ellos. Entonces, lo importante es irlo sociabilizando. Otra de las recomendaciones que damos es que se haga un mantenimiento regular de las aplicaciones. Esto es igual que vayamos con algún tipo de colectivo, personas o redes que manejen este tipo de expertise de seguridad digital y que nos puedan ir alimentando con este conocimiento sobre lo que estamos bajando para tener digamos, un dispositivo seguro, saludable, y que también no se vaya exponiendo nuestra información o datos, ¿no? Incluso la privacidad. Bien, disculpen. Bueno, otro que es algo que había comentado es que deben de tomar en cuenta que si estas cuentas toman la privacidad como un elemento o algo esencial, ¿no? Va a cubrir. Ya ha habido algunas que han retomado como esta parte de privacidad, en el sentido de que ponen algún tipo de políticas en la que aseguran y dicen que van a proteger todos los datos, todas las cuestiones, ¿no? Y que no van a permitir que se comparta con terceros. Y bueno, hemos visto o hemos localizado algunas de ellas, que ha sido Signal, ¿no? Que es una aplicación de mensajería segura, lo que habíamos dicho que está cifrado de extremo a extremo, y protege los textos y las llamadas de voz. El DuckDuckGo es más bien un navegador que es para aquellas personas que lo hacen de manera, digamos, para no ser localizados por el IP, ¿no? Y lo que realizan es hacerlo de manera, o sea, te da la posibilidad de navegar de manera anónima. Y bueno, también no está recopilando ni almacenando la información de los usuarios, de dónde te metes, en qué página, qué estás viendo, o sea, eso no lo está recopilando. Y esto del Disconnect, que es una aplicación que busca proteger a los usuarios del rastreo y mejorar el rendimiento del dispositivo. Entonces, son algunas de estas aplicaciones que sugerimos y que es importante que podamos pues tenerlas en nuestro dispositivo, ¿no? Móvil, o incluso también en cualquier otro dispositivo que estemos utilizando y que creamos que puede estar en riesgo. Otra de las herramientas que hemos visto es la cuestión del cifrado. Es una herramienta para proteger la información. El cifrado creo que ayuda mucho a proteger lo que tenemos dentro de nuestro dispositivo, y me parece una herramienta muy favorable. No es complicada, ¿no? Porque pensamos que todo esto es complicado, pero no lo es. O sea, creo que teniendo la información adecuada y los pasitos que te dan, que te llevan para poder tener incluso cifrado tu información, es importante. Entonces,
voy a reproducir este video que justo habla de la parte de cifrado. Julia, contéstame por favor, ¿dónde andas? Qué raro. Hey, ¿Qué pasó? Te estaba marcando. me acaban de asaltar. ¿Estás bien? ¿Te hicieron algo? Sí, todo bien, pero se llevaron mi celular. No. Tu información, tus fotos, tus datos, tus fuentes. ¿Qué vas a hacer ahora? Lo bueno es que estaba cifrado. Nada más, déjalo bloqueado. ¿Qué es eso? Son tus cosas de hackers, ¿verdad? No, ¿cómo hackers? Es algo básico para proteger tu información. A ver, explícame bien eso del cifrado. Mira. Cifrado. Son muchas operaciones matemáticas que revuelven la información para que no cualquiera pueda entenderla. Así de simple. Bueno, es un poco más complejo. Para que el cifrado sea útil, solo la persona que cifró puede restaurar la información a su estado original, así como autorizar a otras a componer la información y entenderla. Yo pensé que el cifrado era poner como un blindaje o una capa de protección a la información. No exactamente, porque finalmente la información que has cifrado se puede ver, aunque no se entienda. También se puede copiar o hasta borrar, aunque esté cifrada. No es una puerta que puedas derribar. Puedes intentar obtener la clave, pero un cifrado bien hecho no permitirá que se pueda restaurar la información. Pero ¿cómo? Si yo veía que usabas tu celular normal, como cualquier persona, ¿cómo es que estaba cifrado? Significa que activé esa opción en la configuración de seguridad del celular, entonces, aunque ya no lo tenga, quien me lo robó sin la contraseña no puede acceder a la información. Usaba mi teléfono normal porque lo único que tenía que hacer para descifrarlo era poner mi contraseña. Algo muy importante es que tú y solamente tú puedas recomponer esa información. Por eso tu contraseña debe ser buena, porque si es fácil de adivinar, entonces sí podrán acceder a toda la información. Ay, no. Para mí no es eso de las contraseñas, ya tengo muchas. Carlos, ¿te sabes el nombre de todos los integrantes del gabinete actual, del pasado, del antepasado, de sus asesores, de lo que comieron? ¿A poco no puedes tener memoria para aprenderte una contraseña alfanumérica chiquita, de más de 12 caracteres, que incluya mayúsculas y minúsculas? Ok, está bien. Ya no me regañes. 13 caracteres. Voy a usar esa contraseña y voy a ser igual de invencible que tú. No, ya me la dijiste. Ya no es segura. Además, el cifrado no es algo mágico. Es solo una protección para que quien no quieras que acceda a tu información no pueda. Además, debes tener bien respaldada tu información, al menos en otro lado. En discos duros cifrados, por supuesto. ¿Y en dónde más se puede usar el cifrado? Bueno, además del celular y el disco duro de tu computadora, están los correos electrónicos, el chat, las mensajerías instantáneas. Hasta las páginas web que visitamos pueden tener sistemas de cifrado para proteger la información. Es muy importante que revises que se pueda cifrar. Si no, no pongas nada de información importante ahí. Ay, suena latoso. No si consideras que trabajamos con información muy importante que no queremos perder, ni que cualquier persona tenga acceso a ella. ¿Quién nos va a querer dar entrevistas si no cuidamos la información que nos dan? Sus datos personales, sus denuncias, documentos, fotos, videos. Tenemos que cuidar a nuestras fuentes. Bueno, hay mucho que cifrar. ¿Me vas a ayudar, verdad? Acuérdate que nada nos protege al 100. Y claro que te ayudo, pero primero acompáñame al MP a denunciar. Bien, entonces el cifrado es otra de las herramientas importantes que debemos hacernos costumbre de irlas integrando dentro de nuestros dispositivos, ¿no? Justo si manejamos también información delicada, si tenemos videos o fotografías que puedan, que no queramos compartir o que se divulguen o que incluso las puedan tener otras personas,
Entonces, todo ese almacenamiento que tenemos dentro de nuestro disco duro lo podemos también cifrar, ¿no? Y ya con esto concluiría que es otra de las herramientas que sí también tratamos de promover e incluso, bueno, obviamente va de acuerdo a cada caso, pero sí es el uso de Tor, ¿no? Que ahorita vamos a ver, el logo es de una cebollita morada, es muy curioso y bueno, que lo podemos también descargar, ¿no? De manera gratuita, ya sea en cualquier, digamos, si tenemos algún tipo de Mac, si tenemos Windows, si tenemos incluso Linux, entonces hay la posibilidad de poder descargar Tor, ¿no? Y Tor prácticamente es otra de las herramientas que nos ayudan justo a poder navegar de manera segura, de manera anónima y obviamente no se almacena nuestra información en los servidores. Entonces, me parece que es una de las herramientas efectivas que podemos ir utilizando y que podemos ir conociendo. No es complicado, digamos, no tengámosle miedo a explorar Tor y todas las demás herramientas que hemos compartido, porque pues de ahí podemos encontrar qué es la que nos ayuda o la que nos sirve de manera más adecuada. Y este sería como mi último video que me gustaría compartirles para entender, uno, la importancia de proteger cómo navegamos en Internet y sobre la importancia de que no se queden con las cosas o digamos, con información en donde estamos navegando, ¿no? Si queremos ver algún tipo de información o página, pues creo que Tor es una de las herramientas que podemos utilizar. ¿Ya viste las reacciones del reportaje que subimos? Sí, desde anoche estoy viendo. Mira, acá hay uno. Felicidades por su valentía y por hablar de estos temas. Mira este. Dice, hijos de su... van a valer... ¿Qué dice? Es una amenaza. Dice que tienen nuestra IP y que van a venir por nosotros. ¿Qué es una IP y por qué la tienen? Pues es por cómo está construido el Internet. Se necesita que cada computadora o teléfono se identifique para que sepan a dónde mandarte la información que pides. Si no, ¿cómo te la mandan? Así funciona y que yo sepa no es tan difícil que alguien averigüe tu IP. Mira, por ejemplo, en los analíticos de nuestra página también nosotros podemos ver las IP de la gente. O sea que saben dónde estoy. Sí, al menos dónde está tu dispositivo. Porque la IP indica una región, ciudad, una conexión a Internet y hasta el número de aparatos que están conectados. No manches, van a venir por nosotros. Hay cosas que podemos hacer para protegernos. Por ejemplo, usar el navegador Tor. ¿Cómo? Te enseño. Mira, Tor es un software libre que sirve para que no dejes rastros en las páginas web que visitas y en general en tu actividad en Internet. Lo que hace Tor es mandar tu información por una red de intermediarios que no se conocen entre sí. Así, la página de Internet que quieres visitar no sabe quién es la persona que quiere ver su sitio, solo que es alguien conectándose a través de la red Tor. Si se fija en la IP de esa petición para ver su página, aparecería la IP de uno de los intermediarios, pero no la tuya. Y además, la información que escribes y recibes viaja protegida por una capa de cifrado. Proteger tu información y privacidad es un derecho humano vinculado al derecho de la libertad de expresión, que son esenciales para el pleno ejercicio de nuestra labor periodística. ¿Y Tor funciona en cualquier sistema operativo? ¿Windows, Mac o algún sistema Linux? Sí, en cualquiera. Para utilizarlo debes entrar a su sitio, que es www.torproject.org. La página también está en español. A ver. Ay, está bien ligerito. Doble clic. A ver, vamos a abrir esta página para probar. Ay, se ve bien raro. Es que Tor deshabilita los rastreadores que operan generalmente en las páginas de Internet y que están siguiendo tu comportamiento mientras navegas.
por lo que tal vez algunos sitios se vean raros o incompletos. No te desesperes. Si alguna página no carga como quisieras, puedes ajustar el nivel de seguridad. Pero recuerda, si deshabilitas la configuración de seguridad, será más fácil que alguien te rastree. La eterna batalla entre facilidad y seguridad. No inventes, Carlos. No tienes que escoger entre una y otra. Ya poco a poco te vas a acostumbrar a usar esta y otras herramientas de seguridad. ¿Así? ¿Como cuáles? Esa es muy buena pregunta, pero se nos hace tarde y tenemos que irnos a la conferencia de prensa. El secretario está muy enojado con lo que publicamos y creo que ya se sabe tu IP. Chistosa. Bien. Pues estas son algunas de las herramientas que compartimos. Obviamente estoy abierta a las preguntas, inquietudes y pues agradecerles nuevamente el espacio a la Nuestic y a MetaRed por esta oportunidad de compartirles con ustedes esta información y estos temas tan relevantes en nuestra sociedad. Entonces les agradezco muchísimo y bueno, pues paso ahora sí la palabra a Julia. Muchas gracias, Julia. Gracias, maestra. Un tema muy interesante, con mucha información. Yo creo que es tarea de todos, pues, seguir investigando, ¿no? Porque sabemos todo lo que nos puede causar. No, por ahí, Froilán, si hay alguna pregunta, por favor. Primeramente, felicitar a la maestra Priscila, una excelente presentación y sobre todo muy puntual de cuáles son las recomendaciones, ¿no? Para procurar estar menos expuestos, ¿no? En el Internet. Entonces, muchas gracias por ello. Y bueno, tenemos una pregunta de Mari Pereira, que nos pregunta, ¿cómo actuar cuando son menores de edad los que están generando la ciberviolencia? Sí, es importante ir ubicando justo los padres, como padres y como madres tenemos la responsabilidad de, uno, conocer a nuestros hijos e hijas, dos, saber en qué se están metiendo o navegando dentro de Internet. Tres, es muy importante, digo, desafortunadamente a veces tenemos que poner ciertas restricciones y está el parenting, que es uno de los medios de control que es importante activarlos. Y otra de las cosas que es complicado, ¿no? Y que justo tiene que ver con el tipo, bueno, la educación que se le está dando, ¿no? Creo que la importancia de poder hablar con ellos y saber por qué están ejerciéndolo o de dónde tomaron esas referencias, si está incluso siendo presionado por alguien más. O sea, yo creo que el hecho de poder ir investigando poco a poco cuál es la causa, ¿no? que ha dado o que se ha dado para realizar algún tipo de violencia digital es importante. Y sobre todo, que esto nos cuesta mucho como padres y como madres, pero es asumir la responsabilidad, ¿no? Y asumir la responsabilidad implica también que tengamos que ponerle incluso un alto a lo que está cometiendo nuestro hijo, nuestra hija, e incluso tratar de tener una comunicación ya con la posible o la presunta víctima, ¿no? Digamos en este sentido, que no sabemos quién sea, y asumir, ahora sí, asumir como aquellas consecuencias. Creo que eso es algo que todos deberíamos de contemplar, pero sí me parece importante que podamos profundizar el por qué, ¿no? O sea, el por qué y cómo surge esa inquietud o esa acción para ejercer algún tipo de violencia, ¿no? A veces es algún tipo de reproducción de violencia que se ha dado dentro de las familias, diferentes espacios comunitarios que se retoman, ¿no? Es un sentido también de procesos de adolescencia que también se debe incorporar la parte o se debe conocer la parte de identidad, ¿no? O sea, son muchas cuestiones que se tienen que ir viendo y ir abordando obviamente, con especialistas en el tema, con psicólogos, si es necesario, si lo vemos importante, incluso con gente de la escuela, ¿no? Que también tiene que tener esa capacidad y tiene que tener esa, digamos, esa sensibilidad para poder
no castigar, porque ese no soluciona las cosas, sino que encontrar alternativas eficaces y eficientes y que puedan también justo reparar el daño a la víctima. Entonces, creo que es un proceso que tiene que ser abordado de manera integral, no aislado. Creo que desafortunadamente muchas de las legislaciones están vinculadas a sanciones, castigos, y no hay más, ¿no? Pues la verdad es que no tendría y no tiene que ser así, pero sí me parece que el poder articular un equipo o un grupo o redes en los que se ubican que sus hijos o que sus hijas están relacionados con temas de violencia digital o que son los mismos quienes ejercen, sí tendría que haber un vínculo mucho más fuerte de expertos que pudieran abordarlo. Muchas gracias, maestra. Tenemos otra pregunta y va enfocada precisamente a la herramienta que al final nos recomendó, que es la herramienta de Tor. Nos preguntan si es costoso, parece que tiene un costo, entonces si nos pudiera comentar. No, no tiene un costo, es a través de donaciones. La verdad es que Tor vive a través de donación, pero sí es gratuito. Si quieren, luego puedo como apoyar en ir descargando la Tor. Digo, tendríamos que ir conjuntamente para poderlos ir llevando de la mano y descargar el Tor. Pero con mucho gusto yo puedo compartirles algún tipo de folleto, infografía, donde marca como los pasos de cómo ir descargando esta herramienta. Perfecto, muchas gracias. Igual para los asistentes, les recuerdo que si quieren tomar la palabra para hacer una pregunta de viva voz, pueden simplemente levantar la mano y les abrimos micrófono. Por lo pronto también tenemos otra pregunta de Hugo Pablo Leiva, que nos dice, la tecnología no es el problema, sino el uso de ellas. Estas herramientas son útiles, pero depende de quién las use. De las herramientas de seguridad que mencionaron, suenan muy bien, pero si las usan los criminales para proteger su identidad, ya no suena como tan bien. Entonces, si nos quieras comentar. Sí, efectivamente, o sea, justo, digamos, estas herramientas son un apoyo, ¿no? A las personas que, digamos, no cometemos actos criminales, pero sí efectivamente son potencializadoras para cometer algún tipo de crimen, ¿no? Es obvio que no podemos controlar las acciones, ni los modos, ni las operaciones en las que están vinculadas cada una de las personas. Creo que por eso lo menciono muy reiteradamente, a ver, el objetivo no es criminalizar las herramientas, ni tampoco criminalizar el Internet, ¿no? O sea, es más bien contar con medios efectivos en donde el tipo de acciones que ejerce la persona sean investigadas y en su caso sancionadas o en su caso perseguidas, ¿no? Incluso, o sea, reparadas cuando exista alguna víctima. Ese sería como el objetivo principal. Herramientas van a salir siempre, ¿no? Pero como dice bien el comentario, o sea, depende mucho de quién lo usa y lamentablemente no podemos tener como control de esas personas, ¿no? O sea, todos están en plena libertad de ocuparlas, de descargarlas, de usarlas, pero tampoco, o sea, se tiene el control de las acciones o los sentimientos, emociones, historias que ha tenido esa persona para poder ejecutarlas de manera maliciosa e incluso ilegales e ilegítimas, ¿no? O sea, eso es imposible, o sea, no se tiene esa capacidad. Obviamente cuando se traslada a que afecta a algún grupo o a alguna persona en específico, ahí sí, más bien sería como la capacidad de las autoridades de investigación en realizar ahora sí todos los procesos adecuados para poder, pues sí, encontrar al responsable y asumir el proceso legal, ¿no? Que le corresponde. Pero sí, o sea, es muy acertada la sugerencia y el comentario, pero sí hay que poner como mucho énfasis en que pues no se puede criminalizar esto, ¿no? Sino que más bien tratemos de utilizarlo de una forma a nuestro beneficio y también incorporarle o enseñarle a nuestros jóvenes
incluso cómo poder utilizarlas. Obviamente ya no somos responsables del uso que le puedan dar, ¿no? O otras personas, pero me parece que son herramientas que pueden ayudar, ¿no? Justo a la, digamos, a la seguridad en el entorno digital. Perfecto, muchas gracias. Pues ya se ha extendido un poco la sesión. Yo creo que tomamos las últimas preguntas ya para ir cerrando. También Hugo Pablo Leiva nos pregunta, el tema del derecho a conectarse a Internet suena muy bien, pero ¿quién paga el costo? Toda la infraestructura no es gratis, así como el personal que lo opera. Sí, tiene toda la razón también. Digamos que hubo una reforma en el cual se incorporó este apartado en específico sobre que tenemos el derecho a acceder a Internet, ¿no? Entonces, este derecho en sí es un derecho humano, ¿no? El hecho de conectarse a Internet, y todas y todos tenemos que tener esa posibilidad de hacerlo sin importar en dónde estemos. Sí, el costeo de infraestructura es, digamos, sí es irrelevante, es un peso importante, pero también es conocer de qué manera el Estado, ¿no? Está asumiendo esos costos dentro de la parte de infraestructura. Y sí es importante ir conociendo, por ejemplo, a qué se refiere el plan de Internet para todos, ¿no? Que está lanzando el gobierno federal, y cuál es el alcance, cuáles son las actividades, cuáles son los planes que se prevé justo para que todas las personas podamos tener acceso a esta conexión de Internet, ¿no? Y poder ir a abordar temas o problemáticas como el costeo, ¿no? Y ver de qué forma se va a ir subsanando con algún tipo de presupuesto, o cuál sería como el plan que se tendría que realizar. Pero sí, o sea, efectivamente, ¿no? Sí es un costo bastante alto, pero digamos que constitucionalmente ya tenemos este derecho humano, ¿no? De tener acceso a Internet. Obviamente no nos dicen cómo, pero para eso existen estas planificaciones y estas actividades, estos planes nacionales que se dan con las administraciones para retomar esto y determinar cómo se va a hacer, de qué manera, cuál es el costeo, cuál es el presupuesto, cuál es el rango que se va a ocupar para meter infraestructura, no solamente en la ciudad, sino en comunidades indígenas, si es posible llevar esa infraestructura o no. O sea, son muchas cosas que se tienen que ir determinando, y obviamente pues están como secretarías específicas que tendrían que ver este tipo de cosas. Bien, pues muchas gracias. Ya me gustaría finalizar con una pregunta también que nos dejó Francisco Javier Flores, sobre todo con el tema de la robustez de las contraseñas. Nos dice, considero que la generación de contraseñas es más segura si solo combina caracteres que no sean palabras completas. Sí, o sea, a ver, los caracteres, por eso una de las sugerencias es que lleven mayúsculas, que lleve, que sean números, ¿no? Incluso algunos signos, ¿no? Que podamos recordar. Digo, la sugerencia es en el sentido que lleven hasta 12 o 13 caracteres, ¿no? Digo, 4 o 5 hasta lo hace muy débil, pero es obviamente a consideración del usuario o de la usuaria. Lo que digo, ya en la exposición ya no pude abordarlo, pero, o sea, sí hay herramientas en el cual podemos almacenar nuestras propias contraseñas, ¿no? Entonces, digo, para no apuntarlas en nuestra libretita, ¿no? Existe, que también luego la libreta la podemos perder y se nos pierden todas las contraseñas, pero sí están como estas herramientas que podemos tener. Por ejemplo, les estaba hablando de KeePass, pero puede haber otras que guardan automáticamente las contraseñas, ¿no? Y si queremos utilizarla para abrir digamos, nuestra correo de cuenta de lo que sea, Gmail, Hotmail, lo que sea, pues esa extensión que luego podemos ocuparla dentro de nuestra computadora, abre, y en automático, digo, podemos poner una contraseña que podamos recordar, ¿no? Y en automático se pasaría para abrir la página o el correo electrónico. Es cuestión que lo intentemos. Es también un ejercicio de memoria.
¿no? Eso nos ayuda mucho a ir memorizando y también, o sea, que hagamos el intento. O sea, aquí la invitación es que podamos realizarlo, ¿no? No es obligatorio, es como una recomendación, ¿no? Porque lo que sí hemos visto es que pues es muy fácil de que se rompan las contraseñas porque pues obviamente luego nos da mucha flojera o de plano no queremos como pensarle mucho y ponemos el cero no sé qué y es nuestra fecha de nacimiento, ¿no? Pero sí es como una recomendación, obviamente, digo, sería importante que comenzaran con una, ¿no? A ver cómo se sienten, si pueden ir haciendo como estas combinaciones, si pueden volverla a abrir o pueden ejercerla dentro de otra página, depende mucho. Entonces yo creo que ahí ya depende mucho de las personas, de que si se quieren dar esa oportunidad, ¿no? Y también, digo, como lo he reiterado, es una recomendación y que ha ayudado mucho a preservar la información sobre todo. Muy bien, pues Ok, muchas gracias, maestra. Y muchas quisiera gracias. ya cederle la palabra a la maestra Julia, José Luis, para el cierre de la sesión. Sí, muchas gracias. Muchas gracias nuevamente, maestra Priscila, por este importante, pues todo lo que nos ha mostrado, que yo creo que no cabe pensar de que tenemos que informarnos, ¿no? Eso es lo más importante y lo que nos puede ayudar contra cualquier tipo de amenaza, ¿no? Y sobre todo pensar que lo virtual pues, también es real, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y pues los invitamos a continuar con estos seminarios a nombre de la Comisión de Fomento de Cultura y Seguridad. Muchas gracias y buenas tardes. Es todo por mi lado, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Priscila. Julia, Froilán, muchísimas gracias. Cerramos este seminario y nos vemos próximamente. Que tengan excelente noche. Gracias, igualmente.